Hola, bienvenidos al podcast de Guairúa, Spa Médico y Dermatología. Yo soy Santiago Álvarez, emprendedor y empresario especializado en el sector de la salud y belleza. Quiero darte la bienvenida a este espacio que hemos creado para todas las mujeres y hombres que buscan información relacionada con la belleza y la salud. Si ya eres paciente y miembro de la familia Guairúa o lo serás en algún momento, bienvenida. Aquí vamos a compartir puntos de vista, experiencias, historias, información de tecnología, innovación y tendencias con respecto al sector de salud y belleza, sector que amamos con el alma y pasión. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 8 del podcast de Guairúa. Este episodio se llama Remoción de tatuajes, aprendizajes en Guairúa Tattoo Removal. Acompáñenme a desarrollar el tema en este episodio junto a la doctora Luisa Camacho y la doctora Daniela Rojas. Hola Luisa, hola Daniela, ¿cómo van? Hola Santiago, ¿cómo vas? Y hola a todos, muchas gracias por la invitación a este podcast. Mi nombre es Luisa Camacho, soy médica egresada de la Universidad del Rosario y hago parte del equipo Guairúa. Estoy muy feliz de poder compartir nuestra experiencia en remoción de tatuajes en esta edición. Bueno, súper chévere, doctora Luisa. Este es tu segundo episodio y hoy tenemos una invitada nueva y diferente y es la doctora Daniela Rojas. Hola Santiago, ¿cómo vas? Hola a todos, gracias por la invitación a este podcast. Yo soy la doctora Daniela Rojas, médico egresada de la Universidad de Santander y hago parte del equipo Guairúa. Estoy muy feliz de poder participar en este podcast que muchas personas lo utilizan para resolver dudas y estoy encantada de compartir mi conocimiento médico en este podcast hoy. Bueno, súper chévere que digamos que ya estemos en este nuevo podcast haciendo como un resumen y un análisis de lo que hemos aprendido en esta nueva unidad de negocio que ha venido desarrollando Guairúa, en la que ustedes hacen parte. Y digamos que, bueno, primero que todo, agradecerles por sacar el tiempo para compartir con nosotros en este espacio tan agradable, que ha sido nuevamente, y como siempre lo digo, de muchísimo impacto para toda la familia Guairúa. Cada vez uno escucha más gente que escucha más nuestros podcasts y resuelve muchas dudas de los tratamientos pues que se hacen. Este tema de hoy lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Digamos que vamos a hacer varios puntos como para darle orden al tema. Vamos a hacer un análisis de las diferentes tintas que existen para los tatuajes. Sí, esto es algo que tuvimos que aprender nosotros en Guairúa Tattoo Removal, que de pronto al inicio no era algo que creíamos que no era tan importante, pero sí es muy importante, tanto para la gente que tiene tatuajes como para nosotros que somos los que hacemos la remoción del tatuaje. El segundo tema es cuántas sesiones en promedio se necesitan para una remoción de tatuajes en Guairúa Tattoo Removal. Vamos a saber de qué depende, porque a veces son más sesiones y a veces son menos sesiones. Esto digamos que ya lo podemos afirmar con la experiencia que hemos tenido. Obviamente pues el aprendizaje y el camino es larguísimo, hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo, sin embargo ya tenemos como unos análisis que queremos compartirlos con ustedes. Vamos a analizar también como tercer tema los colores más frecuentes y los más complejos a la hora de hacer una remoción de tatuajes. Adicionalmente, en nuestro tema número 4 vamos a identificar cómo es el proceso de despigmentación de los tatuajes y cuáles son esos aprendizajes que hemos tenido gracias a la doctora Luisa y a la doctora Daniela. Precisamente pues las invitadas de hoy son las personas que han desarrollado este proyecto tan bonito de Tattoo Removal y son las personas que digamos tienen más experiencia en el campo acá internamente dentro de nuestra compañía. Nuestro tema número 5, y yo creo que es algo que todo el mundo tiene como pregunta, es cuáles son esas reacciones secundarias y cuáles son las más comunes en la remoción de tatuajes. Y por último, vamos a cerrar con cuáles son esos principales aprendizajes de Guairúa Tattoo Removal en la remoción efectiva de un tatuaje. Como les digo nuevamente, nos falta muchísimo por aprender, sin embargo creo que hemos mejorado la técnica, hemos mejorado muchísimo el proceso, el protocolo, la experiencia y pues el día de hoy queremos compartirles todo ese conocimiento a todos ustedes y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, y ya entrando en materia en nuestro primer tema, vamos a analizar las diferentes tintas que existen en el mercado. La doctora Daniela Rojas nos hizo un estudio súper interesante y quiero que nos compartas toda esa información de manera muy resumida para que todos podamos entender cuáles son esas tintas que están en el mercado, tanto los que ya tenemos tatuajes como los que nos queremos quitar el tatuaje. Existen múltiples marcas de tintas para tatuajes, entre ellas hemos notado que las más conocidas o más utilizadas son unas de nombres Dynamic, Solid Ink, Viking y Eterno. O sea, casi que hemos tenido que aprender del mercado de los tatuadores, ¿no? Total, ha tocado investigarlos a fondo para poder conocer cómo es que nos va a fluir a nosotros la eliminación del tatuaje de cada paciente. Todas estas manejan diferentes colores para realizar todo tipo de tatuajes. O sea, cada marca tiene diferentes tonos, diferentes tipos de como de dilusores
de las tintas. Los componentes más usados en las tintas son una gran variedad de metales y otros con componentes veganos. Todos estos tienen como un límite de concentración de cada uno de estos componentes para que su creación sea como apropiada y aceptada como en el medio de los tatuajes, y esos límites son medidos en partes por millón y partes por billón. Entonces, Y digamos que eso, o me imagino que eso ha venido evolucionando y avanzando con la tecnología, ¿no? Como que esas tintas cada vez son más, no sé, pues esto puede sonar muy chistoso, pero cada vez son más perdurables o cada vez son más resistentes a la remoción. ¿Qué piensas tú con respecto a eso? sí, total. De hecho, muchos de los metales utilizados en los pigmentos de color son cada vez más intensos y con mayor, digamos, partículas por millón, con el fin de que sean más perduraderos en el tiempo. Entonces, esto hace que el paciente o la persona que se hizo su tatuaje no tenga que hacerse retoques a lo largo, pues, de la vida, y que su tatuaje siempre tenga una tonalidad excelente. Y digamos que eso puede convertirse en cierta medida en una barrera o en un reto mucho más grande para nosotros los que hacemos la remoción del tatuaje, ¿cierto? Sí, completamente. O sea, todas esas tintas modernas del mercado de los tatuajes nos han hecho algunas resistencias, digamos, en las sesiones donde tenemos que aumentar las energías y para que Ok. podamos lograr como unos buenos resultados. Al final del día yo he escuchado mucho lo que ustedes dicen y es que cada tatuaje es un mundo totalmente diferente. En el primer podcast que hicimos hablando pues del tema del protocolo de remoción de tatuajes, creo que fuimos muy claros en el mensaje nuestro y es que cada tatuaje es un mundo diferente y eso ya lo hemos comprobado en el campo, ¿cierto? Se ha visto en todas las sesiones que hemos tenido, cada paciente tiene un mundo distinto en su tatuaje y pues eso nos ha ayudado a que aprendamos cada día más. Por eso el estudio de las tintas que realizamos. Sí, Ok, y bueno. adicionalmente cabe resaltar que este mundo es diferente por el tipo de tinta, incluyendo tintas que sean del mismo color, pero esa tinta en manos de diferentes tatuadores, diferentes profesionales, cambia mucho. Cada profesional tiene su técnica y hace que la tinta quede en una capa distinta de la piel, y esto también nos va a modificar siempre las sesiones que requiera un paciente para poder hacer su remoción de tatuaje. Totalmente de acuerdo, sí, yo creo que al final nos hemos visto obligados a entender un poquito del mundo de los tatuadores para aprender casi que toda la cadena de valor de esta unidad especializada en remoción de tatuajes. Hay que ponernos en los zapatos de todo el mundo para entender todas estas particularidades, ¿no? Entrando, digamos que en el segundo tema, también vamos a hablar de un estudio que realizó la doctora Luisa y pues también de la mano de todo el equipo de Tattoo Removal. Vamos a hablar de cuántas sesiones en promedio se necesitan para una remoción de tatuajes en Tattoo Removal. Sí, quiero aclarar esto y quiero ser muy intenso con esto porque estamos hablando de los aprendizajes nuestros en Tattoo Removal, ¿no? O sea, no es que esto pase en todos los sitios donde se hacen remociones de tatuajes, no. O sea, estoy hablando por lo que nosotros ofrecemos, de qué depende ese número de sesiones y por qué a veces son más y a veces son menos. Quiero que nos expliques, Doc Luisa, cómo ha sido ese aprendizaje. Claro que sí. Existen diferentes factores que pueden afectar que un tatuaje demore más o menos sesiones en la remoción de tatuajes. Finalmente, podemos hablar de 6 factores que nos pueden modificar esto drásticamente. El primer factor a tener en cuenta es el tipo de piel, la tez de la piel de cada paciente. Finalmente, entre más oscura sea la piel, se requerirán más sesiones. Esto se debe a que hay que tener mayor precaución al momento de la emisión de las energías. ¿Por qué es esto? Porque así como el láser puede detectar el pigmento de la tinta, siempre existe el riesgo de detectar la melanina en la piel. Yo siempre he pensado eso, Doc. O sea, yo cuando veo las sesiones de remoción, yo digo, pero el cómo no, o sea, el láser, ¿por qué no me mata los pelitos? Bueno, de hecho, yo soy paciente de Tattoo Removal y yo cuando veo el disparo, yo no entiendo por qué él no coge esa melanina que tú dices. Esto se debe principalmente a que el láser tiene un funcionamiento muy diferente a lo que realiza pues un láser de depilación. Los láseres de depilación finalmente utilizan son mecanismos térmicos para hacer que el folículo piloso se inflame y por tal no pueda como tal generar un nuevo pelo, por decirlo así. ¿Y te han preguntado mucho en el momento de hacer la remoción si se les cae el vello? Claro que sí, hay muchos pacientes que llegan con esta duda, sobre todo pacientes que tienen tatuajes en zonas del cuero cabelludo y en la zona de las cejas. Siempre se les dice, y pues recalcamos que el láser de Pitetur no puede realizar depilación como
tal. Sin embargo, al poder captar, por ejemplo, la melanina, puede hacer que algunos vellos se tornen blancos. No significa que la totalidad de ellos se tornen blancos, pero sí puede pasar. Digamos que en los vellos corporales es más habitual que ocurra más que en el cuero cabelludo o en las cejas como tal. Bueno, eso está súper claro. Doc Dani, quiero hacerte la misma pregunta. De los pacientes que tú atiendes, por ejemplo, de 10 que se atienden, ¿cuántos te preguntan el tema del miedo por el vello, por la eliminación del vello? Una gran mayoría, la verdad, es que ellos se preocupan mucho por si se les va a caer el vello y nunca más les va a volver a salir. Uno les tiene que hacer mucho énfasis en que no se preocupen porque se torne blanco, o si se caen algunos, pues les vuelven a salir sus vellos normales. Entonces sí es una buena cantidad de personas las que preguntan. Bueno, yo creo que esta es una de las inquietudes que tienen muchísimos de los pacientes y de las personas que se van a hacer este procedimiento, y acá estamos dándoles como toda la confianza de que pues eso no va a pasar, que se pueden poner un poquito blancos, sin embargo pues no va a pasar que se elimine el vello. Y bueno, yo creo que digamos que ese es un voto de tranquilidad que nosotros les estamos dando con las tecnologías que ofrecemos y pues obviamente con el equipo profesional que realiza el procedimiento. Entonces, digamos que por el lado del tipo la melanina, como veníamos diciendo, pues es una molécula que puede captarse. Por eso pacientes que tengan la tez más oscura, toca tener mayor precaución, y en el área donde haya vello corporal puede tornarse blanco, por ejemplo. Continuando, digamos, este tema de se necesitan más sesiones, menos sesiones, nuestro segundo ítem a tener en cuenta es la ubicación del tatuaje. Hay tatuajes que dependiendo de la zona van a tener una mejor o una menor reacción al láser. Entre más cerca nos encontremos o que el tatuaje esté más cerca al corazón, más fácil va a ser de retirarlo. El motivo es que vamos a tener una mayor irrigación en estas zonas, principalmente de lo que es de la circulación linfática. El sistema linfático es como un sistema de irrigación que tenemos en el cuerpo para desechar las toxinas, y la tinta finalmente necesita esa irrigación para poder movilizarse. Entonces, tatuajes ubicados en el cuero cabelludo, en el tórax, incluso extendiéndose desde el tórax hasta zonas de los codos, van a ser ubicaciones de una complejidad baja. Tatuajes ubicados... Doc Luisa, ¿y un tatuaje en el cuero cabelludo no afecta, digamos que en el crecimiento capilar de la zona? Pues, o sea, no me puede dar alopecia en un futuro si me hago un tatuaje en el cuero cabelludo. No, para nada. Como veníamos comentando, no se genera ningún tipo de depilación permanente. Como decía la doctora Daniela, pueden haberse algunos pelitos que se caigan, pero no significa que no vaya a salir nuevamente el vello. Ya hemos tratado pacientes con tatuajes en cuero cabelludo. Lo que les recomendamos es que para tener una mejor visualización del tatuaje, pues se genere un pequeño shaving, un afeitado de la zona para poder pasar adecuadamente el láser, pero el pelo sin ninguna complicación vuelve a salir, entonces no se genera ningún tipo de alopecia. Y bueno, listo, eso es como en cuanto al tema del cuero cabelludo. Digamos que tatuajes ubicados entre la pelvis y las rodillas van a tener una dificultad ya media, y el tatuaje que se encuentre en dorso de manos, tobillos y los pies van a tener una complejidad mucho más alta, porque vamos a tener un sistema de irrigación mucho menor y la tinta del tatuaje no podrá movilizarse efectivamente. De hecho, vimos un caso de una persona que se hizo un tatuaje en el pie, y obviamente digamos que la remoción es un proceso que puede ser más lento por lo que tú estás explicando ahorita en este momento, ¿no? Sí, claro, esos pacientes por lo general tienden a ver resultados pues más tardío entre las sesiones, y van a requerir de más sesiones para empezar a ver los tatuajes mientras pues ven los resultados. Nosotros les recomendamos sobre todo es que una vez no hayan ampollas o costras que puedan lastimarse, poder hacer unos masajes 2 veces al día para ayudar a que la tinta se movilice. El siguiente ítem a mencionar es la experiencia que tenga el tatuador. Los tatuajes que son profesionales, que tienen gran concentración de tinta en una pequeña zona de piel, que tengan trazos con relieves, van a tener una mayor complejidad al estar en una capa más profunda en la piel, y esto va a hacer que requieran más sesiones. Además que bueno, yo creo que ahí en eso que tú dices de la experiencia de la persona que hace el tatuaje, a veces uno cuando se está haciendo un tatuaje, uno no pregunta mucho eso, ¿no? Uno como que tiene el afán y las ganas de ir a hacerse el tatuaje, como que uno no pregunta mucho la experiencia del tatuador, entonces uno al final son temas que uno termina desconociendo. Que uno los empieza a entender es cuando se va a hacer la remoción. Sí, exacto. Y pues a veces es un poco gracioso que los pacientes llegan preocupados porque no les gustó el tatuaje, porque el tatuaje no quedó como lo esperaban,
que finalmente el tatuador no tenía como la experiencia que ellos pensaban, y finalmente son como buenas noticias porque el tatuaje es amateur, principiantes tienden a estar en capas más superficiales y por ende tienden a retirarse con mayor facilidad que un tatuaje profesional. Igual lo que tú dices termina siendo una buena noticia que el tatuador haya sido malo, pues o sea, uno dice, uno quiere siempre lo mejor y obviamente seguramente uno busca el tatuador más teso, pero al final del día en el proceso de remoción lo mejor es que sea más amateur porque así va a utilizar tintas de una menor calidad y bueno, también lo que tú dices, la técnica es fundamental, ¿no? Sí, nos beneficia, la verdad, que sean amateurs todos los que lleguen. Sí, total. Y digamos que pacientes que esta es una historia súper habitual en la remoción de tatuaje de no, estaba en el colegio y me quise hacer un tatuaje con mis amigos, cogimos tinta china, unas agujas, me hice un tatuaje con tinta china en la mano, me lo quiero No, quitar. pues imagínate, eso sí es no quererse la piel, o sea, eso es quererse dañar la piel. Otra noticia, pues que puede ser buena, es el siguiente, pues ítem a tener en cuenta, y es el número de capas de tinta. Entonces, pacientes que se hayan realizado un cover up tienen pues que realizarse más sesiones, porque como esto se va manejando capa por capa, va a tocar pues tener un proceso un poco más largo, y existe siempre Ok. la posibilidad de que el tatuaje que taparon se empiece a visibilizar a medida de que el tatuaje que está más superficial empiece a disminuir la tinta. O sea, yo voy a hacer como una analogía, puede sonar muy chistosa, pero es como cuando uno está armando una lasaña, desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, ¿cierto? O sea, entre más capitas tú tengas, te vas a demorar más en encontrar la base. Sí, exactamente. Entonces, retirando es capa por capa a medida que el láser pueda ir tocando cada espacio de la tinta. Ok. Y algo que cabe resaltar de este tema es lo que hemos visto con varios tatuajes, y es que algunas veces dicen no me cambió en absoluto la tonalidad, pero si tú manipulas el tatuaje o lo tocas, ya no existe el relieve que tenían inicialmente o como la montañita de tinta que se hacía porque atacó esa capa superficial de la tinta y el tatuaje cada vez va disminuyendo entonces en su grosor, en su sensación de montañita o de como relieve, lo que significa que el láser ha sido completamente efectivo con estas capas superficiales. Bueno, yo acabo de aprender algo nuevo ahorita, doctora Daniela, porque, pues bueno, nuevamente les aclaro que yo me estoy quitando 2 tatuajes y uno de esos sí tenía esa montañita que tú dices, así, textualmente como le estás diciendo, como ese relieve que tiene el tatuaje. Sí ha disminuido y a ese tatuaje también particularmente se le ha disminuido el grosor del diseño del tatuaje. Lo que no ha bajado, digamos que ha sido es como el color, o sea, el tono es el mismo, ¿sí? Pero sí ha disminuido como tú dices el grosor y la montañita, pues el relieve. Se los digo, digamos que por experiencia propia. O sea, acá estoy hablando de mi experiencia como paciente y de las doctoras que han sido las que han realizado el procedimiento. Ha sido así tal cual como se los estamos describiendo. Sí, ese efecto es bastante habitual, sobre todo en pacientes que tienen tatuajes en forma de trazos, que son letras, sobre todo letras cursivas muy pegadas, con mucha pigmentación en una sola zonita. Tiende a pasar mucho lo que tú describes, que primero se adelgaza y después empieza ya a bajar el tono del tatuaje. Es bastante habitual. Listo, entonces el siguiente aspecto a tener en cuenta es la cicatrización del paciente. Esto va a influir mucho en las energías, e incluso hay que tener en cuenta que pacientes que hagan mala cicatrización o que generen cicatrización queloide no van a ser candidatos para la remoción de tatuaje, y de inicio pues es una advertencia porque muchas veces los pacientes omiten la información o no lo recuerdan, pero esto es un tema muy importante para poder saber que el proceso de remoción va a ser efectivo en cada paciente. Finalmente, cada paciente es un mundo distinto. Finalmente, el tema de los colores es fundamental. A mayor cantidad de colores, va a ser más difícil retirar el tatuaje, va a requerir más sesiones. Todo esto se resume finalmente en una escala que existe, se llama Kirby-Sedai. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga un fototipo de piel 3, que es una piel bronceada, que es la más habitual en Colombia, que tenga un tatuaje en el tórax, que sea semiprofesional, que no sea un cover-up, que tenga una adecuada cicatrización y presencia de un solo color, va a requerir más o menos 9 sesiones. Pero al tratarse de Picosure,
podremos disminuir esta ecuación entre 2 y 3 sesiones, es decir, que va a requerir unas 6 a 7 sesiones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que siempre existe la posibilidad de requerir más o menos sesiones y el tipo de color de cada tatuaje va a ser fundamental para determinar este número de sesiones. Ok, bueno, listo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que nos estabas hablando de los colores, digamos que retomando y tomando gran parte de lo que dijiste ahorita de los colores, quiero que hablemos de esos colores que más recibimos en nuestra unidad especializada de Wairua Tattoo Removal y cuáles son esos más complejos de eliminar y por qué. Sí, quiero que me ayudes, doctora Daniela, con esa info del aprendizaje que nosotros ya tenemos al día de hoy. Sí, claro que sí. Mira, los colores de tintas que más recibimos en Wairua Tattoo Removal son el negro. El negro es lo que más vemos, es el tatuaje como que más llega a nuestros espacios para eliminar. De ahí siguen los colores azules, verdes, amarillos y rojos. Ocasionalmente pueden llegar rosados o lilas, pero el negro es como lo que más vemos a diario. Son más complejas de eliminar las tintas de colores diferentes al negro debido a la teoría del color. Entonces, ¿qué nos dice la teoría del color? La teoría del color nos enseña que el negro es capaz de absorber todas las longitudes de onda y otros colores son no capaces de recibir todas las longitudes de onda, sino que las refleja, lo que hace más difícil eliminar el tatuaje de un color distinto al negro. Entonces, por eso... Y, Doc, y cuando hay mezclas de colores... Cuando hay mezclas de colores, ahí lo que hacemos es manejar diferentes tipos de energías y diferentes lentes que nos permite hacerlo con el Picosure. Entonces, acá utilizamos diferentes lentes con el fin de siempre abarcarlo de una manera muy exitosa y lo mejor posible. Sí, porque yo me imagino, digamos que, imagínense todos los que nos están escuchando, no sé, un tatuaje que sea como un arco iris, pues una vaina así como de muchísimos colores y según la explicación que nos estás dando, Doc, pues va a ser un tatuaje complejo de remover, ¿no? Exacto, es un tatuaje, la verdad, difícil de remover cuando nos llegan tatuajes de múltiples colores, que ha pasado en muchas ocasiones, pero entonces ahí lo que hacemos es manejar diferentes lentes o diferentes energías en el tatuaje con diferentes longitudes de onda para permitir que siempre abarquemos la tinta de la manera más adecuada. Entonces hemos logrado muy buenos resultados en tintas verdes, azules, lilas, rosados, logrando que disminuya la misma tonalidad en la que puede disminuir un negro. Bueno, ya saben que independientemente del color de tatuaje, nosotros podemos ofrecer una excelente solución. No les negamos que obviamente esto es un reto porque quitar tatuajes no es fácil. Sí, es un reto desde todos los puntos de vista, pero esos retos también son muy interesantes para nosotros y creo que estamos en ese constante aprendizaje de querer hacer las cosas mejor, brindándole obviamente excelentes resultados a nuestros pacientes. Vamos a pasar, digamos que a un tema y es cómo es el proceso de despigmentación de esos tatuajes. Queremos saber, digamos, que cuál es el aprendizaje, teniendo en cuenta que ya hemos hablado mucho de eso durante todo el podcast, ¿no? Pero ya vamos a hablar de acá cosas muy puntuales. Me gustaría que de pronto Luisa y la doc Daniela me expliquen un poquito cuáles son esos aprendizajes de la despigmentación. Dentro, pues, de todos esos aprendizajes, bueno, finalmente son muchísimos, pero yo creo que lo más importante, primero que Picosure es una tecnología que nos permite abarcar la remoción de muchos colores, es excelente para lo que son los azules, los verdes, es muy gentil con la piel, entonces tenemos unos excelentes resultados que hacen que el proceso de cicatrización sea muy bueno, sea muy bonito, muy disimulado. Hemos encontrado que dentro de los efectos secundarios podemos encontrar muchas diferencias de acuerdo al tipo de piel. Digamos que cronológicamente es normal que todos nuestros pacientes se sientan inflamados, se sientan el primer día un poco caliente. En el transcurso del primer día hasta las 2 semanas es normal que aparezcan ampollas. Las ampollas pueden ser de pequeño tamaño o un tamaño... Doc, cierto que, y de hecho es mejor que salga ampolla, ¿no? Porque a uno le da como, uno dice, ay, pucha, pero me salió una ampolla, pero al final creo que es mejor, tú me lo has dicho, porque a mí la última vez que me salieron ampollas en mi tatuaje, creo que fue algo mejor, porque creo que el resultado fue mejor después de esa sesión. Sí, lo que hemos visto es que cuando hay ampollas, el proceso de eliminación del tatuaje perdura más en el tiempo y la tinta como tal empieza a cambiar más en el transcurso de las semanas. No se queda la tinta como estática porque finalmente nosotros necesitamos de la inflamación para que el sistema inmunológico capte que algo está ocurriendo ahí para que se movilice hasta la zona y como tal detecte la tinta como extraña para eliminarla. Entonces, estos procesos de inflamación y de ampollas sí nos contribuyen a que el efecto perdure en el tiempo. Ok. Igualmente volvemos y repetimos que todos los tatuajes son un mundo diferente, ¿no? O sea, no porque no te salga ampolla significa
significa que no funciona, o no porque te salga ampolla significa pues que el procedimiento está mal, ¿no? O sea, todo el mundo tiene cosas muy particulares y es que todos los cuerpos son diferentes. Entonces, acá generalizar se vuelve un poquitico complejo. Sin embargo, nosotros pues digamos que obviamente con el excelente trabajo y apoyo del equipo médico se han podido recopilar todo este tipo de tips y de datos para tener un aproximado. Y eso es lo que les estamos compartiendo ahorita en este podcast. Lo que tú dices es muy importante. Aquí, pues, puntualizando en dos casos muy parecidos, son dos pacientes distintos, una mujer, un hombre. Ambos tienen tatuajes en el brazo sobre pues, el bíceps. Son tatuajes que cubren todo el brazo. Ambos tienen más de 3, 4 colores, tintas completamente compactas, muy abundantes en la piel. La mujer hizo muchísimas ampollas y disminuyó mucho la tinta. Y el hombre no hizo ninguna ampolla y ninguna costra y aún así su tinta disminuyó bastante. No el hecho de hacer pues más o menos ampollas me va a cambiar, digamos, el resultado tan drásticamente. Sí hace que perdure, pero sí vamos a ver resultados así no se hagan las ampollas. Bueno, entonces como también apoyando un poco lo que nos comentaba la doctora Luisa, una de las reacciones que también podemos observar luego de estos tratamientos, aparte de las ampollas, podemos observar, digamos, pinticas de sangrado, morados alrededor del tatuaje y finalmente, lo más conocido, lo más visto, costras de cicatrización. Todo lo anterior, cabe recalcar que esto no son complicaciones del láser, sino que simplemente son reacciones normales y como ya dijimos, cada persona o cada paciente es un mundo distinto. Y como tú siempre dices, hay que dejarse las costras quietas, ¿no? Yo sé que ustedes son súper específicas con eso, pero también hay pacientes que son muy necios, porque uno se molesta, porque le empieza uno como a rascar, porque es que uno se puede ver una costrica ahí porque se la quiere quitar. Total. Y a veces es culpa del paciente o a veces es culpa de la ropa, de la cama, de que se va a hacer ejercicio. Entonces le recalcamos que los cuidados luego de cada sesión son demasiado estrictos y deben seguirse al pie de la letra. ¿Qué cuidados debemos tener? Primero, no molestarnos las costras, las ampollas, no echarnos ninguna crema distinta a la que nosotros vayamos a formular si es necesario. Aparte de eso, evitar por un buen tiempo, más o menos un periodo de 8 días, ejercicio, exposición solar directa en la zona donde se está eliminando el tatuaje. Aparte de eso, piscinas por periodos largos, saunas, jacuzzis, turcos, porque todo lo anterior nos puede retroceder el proceso de cicatrización. Es que a veces uno es muy tranquilo con esos cuidados, porque, o sea, te lo digo yo particularmente, o sea, uno debería ser mucho más juicioso con esos cuidados. Estoy seguro que muchos pacientes no le ponen la seriedad que debería tener, porque es como cuando tú te haces una cirugía plástica. Ni siquiera el procedimiento es lo más importante, sino el cuidado, el post, ¿no? Como que el post termina siendo de las cosas más importantes de cualquier procedimiento. Es lo que más les decimos nosotros en una valoración, en una sesión, podemos decirles por ahí unas 7,000 veces, sino que lo diga la doc Luisa. ¿Y cómo hacen con esas que son necias? ¿Qué hacen para que la gente haga caso? No, nos toca decirles, ¿estás seguro? ¿Me entiendes? ¿Te vas a escuchar nuevamente? Porque no se cuidan. Nosotros somos bastante intensas con nuestras consultas virtuales, precisamente por eso. Eso es como estar, no sé, como con niños chiquitos, ¿no? O sea, es que me incluyo, porque es que me da risa porque yo creo que hasta ustedes mismas pueden llegar a ser así de necias cuando son pacientes. O sea, uno no se termina cuidando como tiene que ser y hay que hacer caso específicamente con las indicaciones que ustedes dan. Total. Lo más importante, y yo creo que donde más se pellizcan, es cuando uno les dice, si tú no te cuidas, no nos vamos a poder ver pronto para la próxima sesión. El cuidado depende de que si a la 4ª semana estás bien, te podemos hacer una nueva sesión. Si a la 4ª semana no estás bien porque no seguiste las reglas, nos vemos a la 5ª, a la 6ª y se te alarga el tratamiento. Y lo primero que quiere un paciente es ¿en cuánto tiempo me lo puedo eliminar? Claro, además que es que esto es un tema muy visual, ¿no? Es un tema de un resultado muy visual al final. Tú te miras el tatuaje y quieres que se te vaya y que te quede la piel perfectamente intacta. Y la paciencia, a veces todos carecemos de esa virtud tan grande que es la paciencia y todos como que nos aceleramos, nos ponemos ansiosos, nos empezamos a echar cremas, nos empezamos a rascar, queremos ver el resultado rápido, pero al final del día creo que las doctoras pues son las que saben del tema y tenemos que ser conscientes de que estamos aceptando una asesoría pues de profesionales y entre más sigamos las recomendaciones y las indicaciones, creo que los resultados se van a ver. Margo, pues sí hay que tener en cuenta finalmente que hay algunos pacientes que
independientemente del cuidado, pueden llegar a hipopigmentar, o sea, quedar un poquito más claros o un poquito más oscuros. Esto se genera, es por el proceso de inflamación, y sin inflamación la remoción del tatuaje no sería efectiva. Entonces, de todas formas, si hay un porcentaje de pacientes que pueden hipopigmentar, es normal dentro de los procesos de láser. Igualmente, Picoture es lo más gentil que hay con la piel, nuevamente lo digo, pero sí puede igualmente ocurrir. Para igualmente cuidar nuestra piel y tener los mejores resultados posibles, siempre es importante, primero, utilizar protector solar por lo menos de 50 en factor de protección, que sea de amplio espectro, que nos cubra contra ultravioleta tipo A, tipo B. Esto lo podemos ver, digamos, que en la parte trasera del protector solar. Y cuando realizamos un proceso con muchas ampollas, con muchas costras, nosotras recomendamos siempre utilizar alguna crema reparadora cicatrizante para mejorar el proceso de reabsorción de ampollas y acelerar el proceso de cicatrización para que nuestra piel esté lo más íntegra posible. Entonces, para adicionar a lo que la doctora Luisa nos acaba de decir, es importante que sepan que a pesar de que seamos una unidad médica especializada en la remoción de tatuajes, para nosotros también es demasiado importante el cuidado de la piel en cada uno de los pasos. Siempre hacemos un seguimiento muy estricto del cuidado de la piel, estamos paso a paso con ustedes para que siempre tengamos los mejores resultados y seamos amigables siempre con esta parte de nuestro cuerpo. Como lo han dicho, como lo hemos dicho durante todo el podcast, el Picoture es una tecnología que es muy amigable con la piel, y al final esto es un juego de tratar de eliminar el tatuaje, porque se vuelve un reto y se vuelve un juego de eliminación de tinta, pero siempre cuidando pues la piel de la zona que estemos tratando. Sí, y no olvidar que pues la decisión de un tatuaje intenta ser para toda la vida. Nosotros tenemos el reto de que esto no sea así, de que la piel vuelva a su estado natural, pero siempre teniendo en cuenta que es un reto grande. Es algo súper valioso lo que estás diciendo, o sea, es que la gente cuando se hace un tatuaje se supone que es para toda la vida, o sea, nosotros llegamos a quitar ese curso natural de un tatuaje que es toda la vida, o sea, nos estamos metiendo en el curso natural de un tatuaje, que no es fácil, pues es un reto complejo como tú lo decías. Doctoras, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que resolvemos muchísimas dudas de este tema que es tan interesante. Creo que se nos nota a los tres el gusto por el tema de la remoción de tatuajes. Creo que lo hacemos con gusto, como que nos hemos sumergido en este mundo que se ha vuelto algo muy interesante para nosotros. Se ha hecho con mucho juicio, con mucha disciplina, y creo que desde el primer podcast me han escrito de varias ciudades y me han contactado, inclusive muchos doctores a decirnos que ha sido muy interesante lo que estamos haciendo, que hay mucha claridad en el tema, que estamos creando un protocolo que es muy importante para este segmento de remoción de tatuajes, y que obviamente pues quieren aprender de nuestros descubrimientos y del alcance que hemos tenido. Entonces creo que este podcast más aún va a resolver todas esas dudas de la gente que ya nos ha venido escuchando, y nuevamente pues aclararles que nosotros trabajamos con una tecnología de punta como es el Picoture, que es un láser de picosegundos, que pues es un protocolo único y exclusivo en la combinación de tecnologías. Realmente somos los únicos que estamos combinando el Z-Wave, el Picoture y el Z-Cryo acá en Colombia, y hemos tenido muchísimos resultados y queremos tener muchísimos más. Entonces, bueno, yo creo que al final del día este aprendizaje que hemos tenido lo compartimos con ustedes, y nuevamente pues muchísimas gracias, doctoras, por hacer parte de este podcast. Muchísimas gracias por la invitación, espero que hayamos aclarado muchísimas de sus dudas, y en caso tal de que tengan algún tatuaje que se quieran eliminar, por acá los esperamos. Los invitamos a todos a ser parte de la familia Guairúa y los estaremos recibiendo con los brazos abiertos. A todos ustedes, mil gracias por oírnos. Qué nota que nos puedan acompañar en estos espacios de construcción de conocimiento. Recuerden que nos pueden escuchar haciendo ejercicio, de camino al trabajo o simplemente cuando quieran aprender algo nuevo. Esperamos que este episodio les haya servido mucho, y si fue así, compartan nuestro contenido. Al final, esa es nuestra misión, lograr que más personas escuchen y se puedan informar al máximo del sector de salud y belleza. Recuerden que el canal más directo entre ustedes y nosotros es WhatsApp. Pueden escribirnos también a nuestras redes sociales, @Guairúa Colombia, y contarnos qué les gusta, de qué les gustaría que habláramos y qué creen que podemos hacer mejor. Les recomendamos también visitar nuestra página web www.guairuacolombia.com para encontrar este episodio. Asegúrate también de inscribirte en nuestro newsletter. Mi nombre es Santiago Álvarez, gracias por escuchar y gracias a todo el equipo de trabajo.